En el silencio más profundo, cuando todo parece desmoronarse y las heridas internas laten con más fuerza que nunca, allí, en ese caos, es donde realmente nace tu verdadero yo. Tú que te sientes roto, ignorado, desplazado, escucha, no estás solo en esa tormenta. El mundo puede querer hacerte creer que el sufrimiento te define, que el vacío es tu destino, pero en ese mismo caos yace la semilla de tu renacimiento. El estoicismo no es solo resistencia, es la llave para transformar el dolor en fuerza, para convertir la tormenta en tu aliada. Porque solo cuando aceptas el caos que llevas dentro, puedes emerger con una dignidad inquebrantable, con una voluntad que ninguna tempestad podrá destruir. Tu verdadera transformación comienza ahora, en medio de la tormenta, en medio del caos. En medio del caos, donde todo parece desmoronarse, se revela una verdad fundamental: esa tormenta no es solo un enemigo, sino también un espejo. Es en el desorden donde puedes ver con claridad quién eres realmente, sin máscaras, sin excusas. El caos no es un castigo, es una oportunidad disfrazada, un llamado a mirar hacia adentro y descubrir la fortaleza que siempre has llevado dentro, oculta tras capas de miedo y comodidad. No te engañes. La adversidad no busca destruirte, sino mostrarte quién eres en realidad. Cuando todo se tambalea, tu verdadera esencia se revela. Es en esos momentos en los que el verdadero yo surge, sin adornos, sin pretensiones. Solo tú, en tu forma más pura. Aquí, en medio del caos, te enfrentas a ti mismo y, si tienes el valor, aprendes a aceptarte, con todas tus heridas y virtudes. El estoicismo nos enseña que la aceptación no significa resignación, sino reconocimiento. Reconocer lo que no puedes cambiar, aceptar lo que sientes, y, aún así, mantener el control. Porque en la aceptación, en la rendición consciente, se encuentra la libertad. La libertad de dejar de luchar contra lo inevitable y comenzar a luchar por tu interior. El caos, entonces, deja de ser un enemigo y pasa a ser un maestro. Es una puerta que se abre hacia tu autoconocimiento, hacia esa parte de ti que solo florece cuando todo lo demás se desmorona. Solo cuando aceptas el desorden externo, puedes empezar a ordenar tu mundo interno. Solo en esa aceptación profunda, en ese silencio interior, germina la verdadera transformación. Recuerda, cualquier tormenta puede destruir lo frágil, pero solo nutre y fortalece lo que está arraigado en la verdad. Tu misión no es evitar el caos, sino aprender a danzar con él, a entender que en su furia también hay enseñanza. Porque solo cuando aceptas lo que eres, en medio de la tempestad, comienzas a entender quién eres en realidad. Lo que realmente define tu carácter no son las circunstancias que te rodean, sino cómo respondes a ellas. Porque en el fondo, hay una batalla constante entre lo que sucede fuera y lo que sucede dentro de ti. Y esa batalla, esa diferencia, es la que marca la distancia entre la derrota y la victoria personal. No permitas que el mundo controle tu paz, tu serenidad, tu estado de ánimo. Porque esas son las verdaderas victorias, las que nadie puede arrebatarte, las que solo tú puedes proteger. La clave está en entender que las circunstancias externas son solo eso, circunstancias. No tienen poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Tú, y solo tú, decides qué significado darles, qué valor otorgarles. Sé firme en tu convicción, el control interno es la verdadera fortaleza. Es esa chispa que se enciende en medio del caos y que no se apaga ante el primer viento fuerte. Es esa decisión consciente de mantener la calma, de no dejarse arrastrar por las emociones descontroladas. Porque, como dijo Séneca, no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a ello, lo que nos define. ¿Estás dispuesto a aceptar que muchas cosas están fuera de tu alcance? ¿Estás preparado para dejar ir esa necesidad de controlar todo lo que no puedes cambiar? La verdadera libertad nace cuando entiendes que tu poder reside en tu mente, en tu actitud, en tu autocontrol. La tranquilidad no es la ausencia de problemas, sino la maestría sobre ti mismo en medio de ellos. No te engañes, el control no significa dominar el mundo, sino dominarte a ti mismo. Porque cuando logras eso, las circunstancias externas dejan de tener el poder de hacerte daño. Eres tú quien decide si esas pruebas te destruyen o te fortalecen. La diferencia está en tu interior, en la firmeza con la que sostienes tu espíritu ante las tormentas de la vida. Recuerda siempre,
ninguna tormenta puede tocar tu alma si tú no se lo permites. La verdadera fuerza está en tu interior, en esa voluntad inquebrantable que dice, no me derrotarán las circunstancias. Yo elijo cómo reaccionar, y en esa elección reside mi libertad. El sufrimiento, si se enfrenta con la mente fuerte, puede convertirse en la más noble de las virtudes. No hay mayor prueba de carácter que la forma en que afrontamos el dolor y la adversidad. La dignidad no se mide por la ausencia de heridas, sino por la forma en que las llevamos, por cómo transformamos esa carga en una declaración de nuestro valor. No permitas que el sufrimiento te destruya. En cambio, haz que te fortalezca. Cada lágrima, cada caída, son oportunidades disfrazadas para elevarte por encima de las circunstancias. La verdadera grandeza no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con la cabeza en alto, con la conciencia clara de que tú eres más fuerte que cualquier tormenta que pueda azotar tu alma. Recuerda, no es la carga lo que nos rompe, sino la forma en que la llevamos. La dignidad en el sufrimiento es una elección. Es decidir no doblegarse, no ceder, no perder la fe en uno mismo, incluso cuando todo parece estar en contra. Es entender que en la adversidad radica la oportunidad de forjar un carácter inquebrantable, de convertir cada herida en una lección, en una virtud que enriquece tu alma. Epicteto decía que el sufrimiento solo es insoportable si tú quieres que lo sea. La dignidad se muestra precisamente en esa capacidad de aceptar lo que no puedes cambiar, de soportar con honor lo que te ha sido impuesto y de mantener la integridad en medio de la tormenta. Porque, en última instancia, el dolor no define quién eres, tu respuesta a ese dolor es lo que revela la verdadera fuerza de tu espíritu. No hay mayor honor que mantener la dignidad cuando el mundo parece querer que te rindas. La virtud del sufrimiento radica en tu decisión de no dejar que el dolor te convierta en víctima, sino en un ejemplo de resistencia y crecimiento. Cuando logras transformar el sufrimiento en virtud, tu alma brilla con una luz que ninguna tormenta puede apagar. En un mundo lleno de ruido, donde las palabras y las distracciones parecen gobernar nuestra existencia, el verdadero poder reside en el silencio. No ese silencio vacío, sino aquel que nace de la introspección profunda, de esa pausa consciente en la que escuchas tu propia esencia. Es en esa quietud donde el alma se fortalece, donde el espíritu se revela en su forma más pura y auténtica. El silencio no es ausencia de sonidos, sino presencia de claridad. Es el refugio donde confrontas tus miedos, tus dudas, tus heridas. Allí, en esa calma absoluta, puedes escuchar lo que realmente importa, lo que tu interior susurra en medio del caos. Porque solo en el silencio, en la introspección sincera, se desvelan las verdades que te liberan, que te dan poder y dirección. No temas al silencio. No huyas de esa oportunidad de encontrarte contigo mismo. La verdadera fortaleza no se construye en medio del ruido, sino en la capacidad de detenerse, de mirar hacia adentro y de aceptar lo que allí encuentras. La introspección no es un acto de debilidad, sino la mayor expresión de valentía. Es el acto heroico de enfrentarte a tus propias sombras y, en ese enfrentamiento, descubrir la luz que siempre ha estado allí, esperando ser reconocida. Sé firme en tu decisión de cultivar esos momentos de silencio. Porque en esa quietud, en esa escucha consciente, se revela tu verdadera fuerza. Cada instante de introspección te recuerda quién eres, qué quieres y qué no estás dispuesto a aceptar. Es en ese espacio sagrado donde se forja tu carácter, donde renaces una y otra vez, más fuerte, más sabio, más dueño de ti mismo. El poder del silencio y la introspección no solo fortalece el espíritu, lo transforma en una fuente inagotable de paz y claridad. Solo aquel que aprende a escuchar en el silencio puede escuchar también la voz de su alma, esa que susurra verdades que ningún ruido externo podrá borrar. Porque, en última instancia, la mayor fuerza reside en aquel que sabe guardar silencio, en quien se atreve a mirar hacia adentro y descubre que su verdadera fortaleza siempre ha estado allí, esperando ser despertada. La verdadera libertad no es la que busca poseer, sino la que nace de la capacidad de soltar. Es en la renuncia activa donde encontramos la fuerza más profunda, esa que nos libera de las cadenas invisibles que nos atan a las expectativas, a los apegos y a las cosas que creemos indispensables para ser felices. La renuncia no es derrota, sino un acto de valentía, un acto de amor propio que dice, no necesito nada fuera de mí para ser completo. No te confundas.
El apego no es amor, es esclavitud disfrazada. Apegarnos a personas, a objetos, a resultados, solo alimenta nuestro sufrimiento. Porque cuanto más aferrados estamos, más vulnerables somos, más sufrimos ante la pérdida inevitable. La libertad verdadera surge cuando aprendemos a soltar, a dejar ir con gracia y dignidad, sin que eso signifique dejar de amar o de valorar. Porque amar sin apego es amar con libertad, sin ataduras, sin cadenas. La renuncia activa es una decisión consciente de liberar nuestra alma de esas cargas que nos impiden volar. Es aceptar que nada es realmente nuestro, que todo pasa, que todo es transitorio. La aceptación no es resignación, sino el acto más poderoso de soberanía sobre uno mismo. Es comprender que nuestro valor no está en lo que poseemos, sino en lo que somos. Y lo que somos no puede ser medido por lo que acumulamos, sino por la paz que cultivamos en nuestro interior. Sé firme en esa elección. La verdadera fuerza reside en el desapego, en la capacidad de soltar, de dejar ir lo que no podemos controlar, y en la confianza plena en que, al hacerlo, nos acercamos más a nuestra esencia. La libertad no es la ausencia de responsabilidades, sino la libertad interior que surge cuando dejamos de depender de las circunstancias externas para sentirnos completos. Recuerda, cada vez que sueltas, cada vez que te desprendes con dignidad, estás dando un paso hacia la auténtica liberación. No temas al acto de dejar ir, porque en esa renuncia activa resides la clave para convertirte en el dueño de tu destino, en el arquitecto de tu paz. Solo quien aprende a soltar puede volar verdaderamente alto, sin miedo, sin ataduras, con la fuerza de quien sabe que su verdadera libertad siempre ha estado en su interior. Ahora que has visto que en el caos se forja tu verdadera esencia, es momento de tomar las riendas de tu destino. No esperes a que las circunstancias cambien para comenzar a transformarte. La revolución empieza en tu interior, en esa decisión firme de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y de seguir fortaleciendo tu espíritu. Cada tormenta es una oportunidad para reafirmar tu carácter, para elevarte por encima del miedo y la duda. Enfócate en ti, en tu mente, en tu voluntad. La verdadera victoria no está en evitar el caos, sino en dominarlo desde adentro. La autosuficiencia, el autocontrol y el silencio son tus armas más poderosas. Recuerda siempre, el estoico no busca evitar las heridas, sino aprender a sanar y a crecer con ellas. Vuelve por más lecciones, porque este camino no tiene fin. La filosofía estoica no es solo un refugio en la tormenta, sino una guía constante hacia la grandeza. Tu espíritu es un fuego que nunca debe apagarse. La verdadera fortaleza reside en tu decisión de seguir adelante, de seguir aprendiendo, de convertir cada caída en un paso hacia tu grandeza. El caos no te define. Tú sí. Y en esa verdad radica tu poder.